Colombia Alcántara inicia con las informaciones del tema que nos atañe hoy, que es sobre las quejas que está presentando la población y gente que está en los ministerios que se van a ir en esta vuelta. Colombia Alcántara. Hay mucha gente que hemos probado la dificultad del emprendimiento. Hay mucha gente que hemos optado por pues parar nuestro propio negocio. Pero hay gente del campo, de los barrios, de la ciudad, hay gente de apellidos sonoros, hay hijos, nietos y hasta bisnietos de grandes figuras políticas, gente con mucho dinero, llamados los popis, que han querido entrar al tren gubernamental, y de ahí pues tú ves directores generales, viceministros, hasta ministros y gente de alto nivel en instituciones públicas en este gobierno del PRM que entró al tren gubernamental. Y yo hago esta división por la expectativa que hemos generado como país de ir a buscar una opción de trabajo en el Estado, ya no como una opción de ser servidores, como debería ser y es quizás en algunos países, sino de servirse o de buscársela o de agenciarse un buen salario en el sector público que quizás no te lo pagan en el sector privado necesariamente, porque para usted ganar 300 o 400 mil pesos, que se lo pagan a cualquier ministro o director general, sin contar algunas posiciones privilegiadas que ganan hasta más que el presidente, es difícil encontrarlo en el sector privado. Entonces, ¿qué ha generado esto? Que mucha gente quiere entrar en política para buscarse un ascenso social o laboral. Y de ahí la frase de los PLDistas que entraron en chancletas y se fueron en jipetas. Pero algunos de estos de ahora, para el gobierno del cambio, entraron en sus jipetas y se irán en avionetas, porque la gente, ¿verdad?, tiene que seguir avanzando. De manera que es apetecido y apetecible para mucha gente. De hecho, uno dirá, caramba, un súper, mega, hiper millonario como Macarrulla, Lisandro Macarrulla, ¿qué busca yéndose a pertenecer al Ministerio de la Presidencia? Y tenía negocios, obviamente, contratación con el Estado, que a su vez es el mejor cliente, porque también debo decir que todos los emprendedores que venden algo quieren venderle al gobierno, de manera que el gobierno ha sido como esa tabla de salvación, el Estado, para generar riquezas, para generar dinero, para generar ingresos, para generar mejoría. Recuerdo de las teorías de Leonel Fernández, aún en la crisis del 2008, donde en vez de restringir la economía se impulsaba al movimiento, al gasto, a la producción, a la productividad. De ahí muchos regímenes en problemas lo que hacen es abrir grandes construcciones. Así creció el Imperio Romano, vamos a hacer carretera, vamos a hacer infraestructura, porque esto genera que la gente tenga empleo, en fin. O sea, estamos hablando de toda una dinámica para estabilizar y generar riquezas en un país. Bueno, pero resulta que el gobierno se ha puesto muy grande, porque cada vez hay que crear más instituciones, hacer comisiones para complacer a esa gente que hace política para entrar al Estado. Y ahí están los 22 partidos políticos que apoyaron a Luis Abinader, sin contar la cantidad de PRMistas que desde el 2020 están esperando, porque por un asunto de carrera no pudieron sacar a todos los empleados que venían de gestiones anteriores del PLD. Entonces, todo este caldo de cultivo es la escena que se le presenta al gobierno de Luis Abinader, que viene con fusiones y con, vamos a decir, con supresiones, instituciones que van a dejar de ser, y otros ministerios tan grandes como Educación y Educación Superior, tan grandes como Hacienda y Economía, por decir dos de las grandes transformaciones que los chicos ahora, voy con Yamel con los detalles, pero quiero poner esto de antesala, porque si bien es cierto que el gasto público se va gran parte del dinero en esto, también hay que ver todo lo que se desprende de mandar a cientos de personas o quizás miles para su casa en un país que Iván decía ahorita del pluriempleo, de que estamos entre las primeras economías de la región sobre la base de empleo informal, porque es muy difícil, y ahí tenemos el tema del código laboral. Y cuando tú ves las exenciones y cuando tú ves los apoyos que le dan a megas estructuras versus la opresión de las MIPYMES y las pymes con el monto que se da de anticipo, con el tema de pago de facturas de ITEVIS sin que hayamos cobrado esa factura. O sea que vamos a ver todo esto en qué se desprende. Y yo quiero pasar con los datos para que nosotros
nos preguntemos, ¿ser más pequeños es ser más eficiente, efectivo y eficaz? O si aún tan grande como somos, hay cosas que no funcionan, como ha demostrado el Ministerio de Educación, como ha demostrado Salud Pública, por mencionar dos instituciones neurálgicas. Haciéndolo más pequeño, ¿podemos tener mejores resultados? Voy con los detalles, Yamel. Esa es la pregunta, Colombia, que nos hacemos todos los dominicanos. Me atrevo a afirmar eso. Es una pregunta que nos venimos haciendo desde hace ya un tiempo. Y el gobierno le ha puesto un título muy bonito al corte de pastelitos que ha hecho actualmente, o al posible corte de pastelito que pretende hacer. Lo ha titulado Racionalización y Modernización de la Administración Pública. Y dicen que esto está buscando optimizar lo que es el gasto estatal y mejorar la eficiencia del gobierno. Ahí está la palabrita, señores, la eficiencia, como decía Colombia. Realmente, menos es más. Menos presupuesto, menos personas, menos entidades, es igual a más eficiencia. Aparentemente nos enteraremos de esto en lo adelante de este segundo mandato del presidente Luis Abinader. Bueno, este plan está incluyendo la fusión y supresión de varios ministerios e instituciones estatales. Señores, volvemos a lo mismo y lo decíamos hoy a las 7 de la mañana, Iván y yo, con la meta de reducir 25,000 millones, con la meta de ahorrar. Señores, repito, los dominicanos no queremos ahorro, no queremos que el gobierno se ahorre 2 pesos, ni medio peso. ¿Ni 25,000 millones? No, ni 25,000 millones. No queremos ahorrar nada, porque hay demasiados temas que resolver. Entonces, en vez de usted decir que nos vamos a ahorrar, ¿por qué usted está dejando eso en el limbo, en el aire? Ah, ok, no vamos a ahorrar. ¿Y? ¿Qué se va a hacer? No, ¿qué usted va a hacer? No diga ahorrar, diga, vamos a reducir 25,000 millones en esto y lo vamos a mover, esos 25,000 millones, en esto, vamos a resolver esto. Así es que usted tiene que hablar, presidente. No hable aquí de ahorro. Y aquí nadie le está pidiendo a usted que se ahorre nada del presupuesto que tiene nuestro país. Vamos a hablar de cuáles son esas áreas, esos ministerios, esas comisiones que se estarán reduciendo o que también se van a suprimir. Está el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el famoso MESIT, que se va a fusionar con el Ministerio de Educación, posiblemente con el MINER. Esto yo creo que ha sido lo más alarmante de todos los anuncios de fusiones que ha hecho el gobierno. Supuestamente, según el PRM, esto va a buscar crear un sistema educativo unificado y estratégico desde la educación inicial hasta la universitaria y así mejorar la coherencia y, vamos a lo mismo, supuestamente entre comillas, reduciendo costos innecesarios. Tenemos un corte de Franklin García Fermín con lo que ha dicho precisamente de esta fusión entre el MESIT y el MINER. Si lo tenemos, producción, me avisa para que lo veamos ahora mismo. Si todo está funcionando bien, también y es tenemos un ministerio otras que Ahí no está. tiene ruido, no hay situaciones. Contrario al otro ministerio. Contrario al otro ministerio. Tú le vas a recargar a ese ministerio que está lleno de problemas. Tú vas el inicio para que escuchemos, nos avisan bien para que escuchemos cómo ese hombre arranca, que eso da pena, porque se queda sin trabajo. Vamos a ver si lo tenemos, chicos. funcionando bien. Y es un ministerio que no tiene ruido, no hay situaciones. Contrario al otro ministerio. Contrario al otro ministerio. Tú le vas a recargar a ese ministerio que está lleno de problemas. Tú vas a llevarle que la ADP, el sindicalismo, llegue a las universidades para que hagan huelga, paro y todo lo que ustedes conocen que allí está aconteciendo. En pocas palabras sería un atraso, dice usted. No le conviene a la educación superior. Muchos están de acuerdo, señores, con las declaraciones de Franklin García Fermín, que ha dicho que el MESIT es un ministerio que funciona, que no tiene problemas y que como usted lo va a fusionar con un ministerio que tiene tantos problemas, porque no es secreto para nadie que el Ministerio de Educación, el ministro de Educación Ángel Hernández o Mr. Miyagi han sido
tendencia y no en lo positivo, sino todo lo contrario. Vamos a ver otras fusiones que tenemos. Perdóname, pero vamos a escuchar también con la anuencia de nuestro productor lo que dice Leonel Fernández sobre el tema de educación y el MESID y lo que se supone que debe ser el rector del sistema, que es el MESID. Pero además, señores, esto conlleva una desnaturalización de cosas fundamentales en el Estado desde hace, yo pienso que más de 2 décadas, porque cuando yo me gradué de la universidad, no voy a decir para que no se me caiga la cédula, ya eso existía. Yo me acuerdo de estar yo buscando mis papeles en el MESID para irme a estudiar a Europa cuando me fui. O sea, Vargavila que busca los datos, busquemos desde cuándo está el MESID y cómo esto trastornaría lo que conocemos como sistema de educación superior. Vamos a ver lo que dijo Leonel. Yamel. El Ministerio de Educación Superior tiene ciencia, tecnología e innovación. Si fusionamos Ministerio Público de Educación Superior con el de Educación, entonces tendríamos que crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero resulta que el ecosistema de la ciencia y la tecnología está asociado con las universidades y los centros de investigación. De manera que se trata de cosas radicalmente opuestas. Educación es algo y educación superior es otra instancia distinta, que no se combina. Ahora, en educación se ha sido deficiente. 80.000 millones de dólares invertidos desde el 2013 al 2023 con el 4% del PIB y no hay un solo indicador de educación que mejora la calidad. No contagiemos educación superior con esa inoperancia e ineficiencia del Ministerio de Educación. Yo pienso que educación superior, desde la época nuestra que se constituyó el ministerio, ha venido avanzando. El otorgamiento de becas a estudiantes en el exterior, jóvenes que se han ido a Europa, a Estados Unidos, a Corea, a Japón, es decir, que han estado por todas partes y regresan, es un gran aporte. La financiación a proyectos de investigación que hace la MESID, todavía modesto, pero lo está empezando a hacer. Hay una mejoría en la calidad de universidades en República Dominicana, que ya se empieza a reconocer también. Entonces, se trata de 2 ámbitos de la educación radicalmente distintos. Una cosa es la educación K12 y otra cosa es educación superior. Ciencia y tecnología e innovación, son cosas distintas. Por lo tanto, buscando ahorrar algunos pesitos, yo no creo que se le esté haciendo un gran servicio al futuro de los jóvenes en la República Dominicana. Yo pienso que si es por un tema de ahorro, hay muchas botellas en el gobierno que ingresaron desde el 2020 a la actualidad, más de 200.000. Entonces, usted puede reducir botellas y no tocar la educación superior, que donde está bien. Señores, hablando del tema del ahorro, dice Leonel Fernández que si esto se está haciendo por ahorrar unos pesitos, que mejor pues lo reduzcan las botellas, según Leonel, que él tiene ese dato, yo no lo tengo, que más de 200.000 o 200 botellas fue que dijo, que han surgido en los últimos 4 años, y que si es por ahorrar esos 25.000 millones de pesos, bueno, que lo ahorre por otro lado. Miren, a pesar de que el presidente Luis Abinader en un lunes de LA semanal dijo que la oposición, específicamente de Leonel Fernández, siempre está opuesto a lo que él dice y siempre lo critica. Pero oigan algo, en cuanto a lo que se refiere a educación, yo creo que no se le puede cuestionar mucho al expresidente Leonel Fernández, al profesor. De las pocas cosas que a Leonel Fernández nadie le puede, no le podemos quitar a él, ¿verdad? No le podemos endilgar, no podemos minimizar el tema intelectual y el interés genuino que todos sabemos que el expresidente Leonel Fernández tiene con el tema del avance, de la educación, de la ciencia, de la tecnología. Realmente Leonel es muy de esa línea. Cuando Leonel te separa y te dice, por más que lo queramos ver como un tema de criticar, como él que es oposición, yo creo que hay que separar en este tema con Leonel Fernández, porque miren, cuando Leonel te dice la realidad de que una cosa es educación superior, ciencia y tecnología, y otra cosa es la educación, el Ministerio de Educación, hay que poner ojo a eso. Y él lo dijo muy claro, igual como lo dijo Franklin García Fermín. ¿Cómo usted va a fusionar algo que está funcionando, que está bien, que no tiene escándalos, que le ha dado muchos frutos a los dominicanos, que es el MESID, con el Ministerio de Educación, que
no ha dado nada bonito de qué hablar. Y yo me hago la pregunta. Te apoyo con que no te salió. Sí, porque uno tiene que pensar. Y ya cierro, para pasar contigo, Colombia, yo me hago la pregunta y te dejo esa pregunta a ti, Colombia. Si Leonel Fernández fuera el presidente y hubiéramos tenido estos mismos escándalos en educación y tuviéramos un ministro de educación con tantos temas como Ángel Hernández, ¿siguiera todavía en el poder? ¿Siguiera como ministro Ángel Hernández? Esa es la pregunta. Mira, dice Darian Vargas, que es un influencer que se ha especializado en temas de educación, compartí algunos tweets, pero él dice: mi humilde opinión sobre la fusión de educación y educación superior, el sistema educativo dominicano el sistema educativo dominicano ha sido el mayor fracaso en cuanto a resultados educativos, aún no está en condiciones de ser fusionado, sería el mayor error histórico en nuestra nación. Y Darian dice: tengo 10 razones por las cuales no fusionar MINER y MESID. Si me apoyan, aquí están los datos. Dice él que MINER tiene 2.640.334 estudiantes y el MESID 700.000. El MINER gestiona la formación docente y el MESID supervisa la calidad de los programas. Y en este hilo de ideas también ha puesto Darian ahí que el presupuesto para él decir no a la fusión del MINER es de 297.000 millones de pesos y el MESID 19.000 millones. Dice: una sola persona manejando 316.000 millones de pesos. Ya ustedes saben, si, como dice Yamel, sobra cuarto, como el año pasado que el señor Miyagi tenía 5.000 millones que le sobraron. Pero entonces al inicio de este año escolar no teníamos aula ni teníamos butacas para sentarse. Ahora va a manejar más dinero el señor Miyagi. Adelante, chicos. ¿Qué pacto fue que hizo el presidente Luis Abinader con Ángel Hernández? Espero que algún día la población dominicana se entere de qué fue lo que pasó ahí, cómo fue ese amarre, que todavía al sol de hoy el pueblo grita, el presidente supuestamente escucha mucho al pueblo, pero en esta parte, mire, caso omiso, Vargas Vila. Bueno, realmente esto está dando mucho de qué hablar, este anuncio oficializado ya que hizo el presidente Luis Abinader durante su conferencia de prensa de los lunes, la semanal. Y ahí veía cómo algunos colegas periodistas le preguntaban, incluso le enrostraban y algunos le decían ahí mismo que estaban en desacuerdo con algunos de los anuncios que había anunciado el mandatario. Pero fíjense una cosa, porque hoy hay muchas opiniones encontradas, tanto del oficialismo como de la oposición, pero vi ya uno de los principales dirigentes de la oposición, como es el caso de Juan Ariel Jiménez, que lanzó una andanada de tweets apoyando este anuncio de esta nueva reforma que ahora impulsará el gobierno del presidente Abinader de reestructurar el Estado dominicano o reorganizarlo, más bien como le ha llamado el gobierno a través de esta propuesta. También en Estados Unidos hay una información que me comparte el amigo José Zavala, que da cuenta de que en Estados Unidos dominicanos, principalmente en la ciudad de Nueva York, están de acuerdo, están apoyando estos anuncios que ha hecho el presidente Luis Abinader de reformar el Estado. Sin embargo, en el mismo gobierno hay gente que está en desacuerdo con esto y lo veíamos hace un momentito, como el caso de Franklin García Fermín, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que él dijo eso antes de que se presentara esta propuesta de reforma que hizo ayer el gobierno en la semanal. O sea, lo dio en una entrevista con las colegas Ana Jiménez y Danilza Vargas el fin de semana, y el hombre comenzó a llorar temprano, porque quien tiene las lágrimas hondas comienza a llorar temprano, dicen en el refranero popular dominicano. Pero también algunos medios publicaban antes de la conferencia de prensa del presidente Abinader que se iba a anunciar además la fusión de la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, esto no aparece en la oficialización, a no ser que lo vayan a introducir cuando se vaya a introducir este proyecto al Congreso Nacional, porque hay algunas de estas instituciones que tienen que pasar por el Congreso Nacional porque fueron creadas mediante una ley.
Entonces, Exacto. no se pueden ir de un boligrafazo, de un plumazo, mediante un decreto presidencial. Tienen que pasar por el Congreso, tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. El caso, si se produce lo de aduanas y la DGI, creo que sería una locura de marca mayor, porque tienen funciones y roles totalmente distintos. Las aduanas están para administrar los procesos y las aduanas del país, y la DGI está para cobrar, para recaudar los impuestos a través de las distintas empresas y los distintos mecanismos. Eso para citar un ejemplo. Con el tema del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación de la República Dominicana, ciertamente eso hay que tomarlo con pinza. Si bien es cierto que es importante revisar, hacer reformas en el Estado Dominicano, pero no es menos cierto que son funciones, son roles, son responsabilidades totalmente distintas, aunque están vinculadas, son vinculantes, una a la educación básica y media, como el caso de la educación del Ministerio de Educación, y otra a la educación superior, ciencia, tecnología y la innovación y la investigación, que dicho sea de paso, aquí se hacen pocas investigaciones universitarias. Cada 10 años quizás sale una investigación universitaria. O sea, lo que he visto, lo que conozco, a no ser que la hagan y no la den a conocer. Pero en definitiva, esto debe servirnos para revisar, para reorientar lo que sería la reestructuración o relanzar el Estado Dominicano. ¿Qué busca el gobierno con esto? Según lo que hemos podido analizar, con ese recorte de 25 mil millones de pesos que ha dicho el gobierno que se va a ahorrar, yo estimo que esto vendría a ponerle un aliciente, una especie de Big Vaporub, como decimos en buen dominicano, al tema del paquetazo fiscal o del proyecto de reforma fiscal, porque el gobierno necesita dinero para seguir operando. Entonces, si el proyecto de reforma fiscal, que en principio era el primer proyecto que se iba a someter post reelección, post asunción al segundo mandato del presidente Abinader, pero por todas las situaciones que eso generó, prácticamente la repulsa de muchos sectores que se resisten a tener nuevas cargas impositivas, entonces se le dio un poco de lado. Se sacó del debate nacional el tema del proyecto de reforma fiscal o reforma tributaria, se puso en el tapete el tema de la reforma constitucional y ahora entonces el tema de la reforma estatal, una reducción considerable o fusión de ciertas instituciones estatales en la República Dominicana. Y la gran pregunta que nosotros nos hacemos para buscar la gran verdad de todo esto aquí en Una Nueva Mañana y Al Tanto TV, ¿será esto efectivo? ¿Podría resultar la cura peor que la enfermedad en un futuro? O sea, vamos a ver qué tan efectivo, qué tan eficientes, qué tan beneficioso, favorable para la República Dominicana sería promover este proyecto de reforma estructural a nivel de lo que es la organización y la composición del Estado Dominicano. Decíamos la semana pasada que ciertamente había que hacer ese proceso de reformas, que abarque a muchas instituciones, porque hay algunas que ciertamente tienen roles similares y prácticamente esto se convierte en una duplicidad de funciones. Ejemplo, los comedores económicos del Estado Dominicano y el plan de asistencia social de la presidencia. Prácticamente tienen roles casi iguales, porque los comedores económicos veo que lo que hacen es que dan la comida o la venden a un precio muy módico. Ya hasta están dando electrodomésticos también, dan raciones alimenticias. ¿Y qué hace el plan de asistencia social de la presidencia? Nada ahora mismo. O sea, tiene los mismos roles, aunque ahora mismo su función, yo pensé que eso lo habían cerrado y que no había nadie ahí, pero parece ser que todavía existe. Pero bueno, están destinados a hacer el mismo papel, a jugar el mismo rol de proporcionar alimentación, raciones alimenticias. Han dicho que esto es una especie de plan de combate para afrontar la pobreza o la vulnerabilidad en la República Dominicana,
pero ahí hay una duplicidad de funciones, ciertamente. Ahora, no es lo mismo Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Comedores Económicos del Estado, a Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Son entidades muy distintas. Entonces, por eso es que esos son los puntos que más generan controversia y polémica al momento de presentarse este proyecto de reforma estructural en el Estado Dominicano. Habría que ver si esos 25 mil millones de pesos que busca ahorrar el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, serían utilizados de manera eficiente o efectiva para desarrollar o aplicarlo a las principales políticas públicas para resolver los problemas fundamentales, problemas elementales, perentorios, como los sistémicos, los históricos que hemos tenido en la República Dominicana, como el tema de la educación, que se ha demostrado, se ha demostrado que el problema no es de dinero, sino de gestión, de todos esos miles de millones de pesos. Entonces, el tema de la salud pública, que aunque se pide más dinero, pero habría que ver si le asignan todo ese dinero que se está pidiendo para el sector salud, entonces se eficientizaría el sistema de salud en la República Dominicana, que sigue siendo un verdadero fracaso. Por igual, el tema de la energía eléctrica, que es un barril sin fondo, miles de millones de dólares, y pareciera que estamos frente a un agujero negro que no tiene fin, este tema de la energía eléctrica, porque hemos invertido, y el problema sigue igual, más apagones, descalabro del sistema eléctrico. Ha pasado anteriormente y sigue pasando, con algunas honrosas excepciones. Entonces, el tema de la seguridad ciudadana, que ahí parece que no es un tema de inversión monetaria tampoco, parece que es problema de gestión, de una aplicación o de poner en marcha otros tipos de políticas públicas, otros planes, porque se ha demostrado que la fiebre no está en la sábana. Entonces, le cité estos ejemplos, estos casos que son los más elementales para el desarrollo de cualquier sociedad en el mundo. El tema de la educación, un pueblo que no se educa es un pueblo ignorante, un pueblo que va a vivir en la inopia, pero aquí no tenemos problema de dinero para invertir en educación. Es problema de gestionar ese dinero en la inversión educativa. El tema de la salud pública, el tema de la seguridad ciudadana, el tema eléctrico, que es el motor del desarrollo de cualquier país, cualquier sociedad. Entonces, son algunos de los elementos que deben ponerse en el debate nacional al momento de discutir este proceso de reforma estructural del Estado Dominicano, que estoy de acuerdo en que se revisen algunas instituciones y que se fusionen y que se desaparezcan otras. Más allá de lo que se piense, que las nóminas, que todo eso, no. Si no caemos, si seguimos en esto y no aplicamos la ley del despojo, como han hecho otros países que han podido avanzar, porque no se puede solo pensar que el Estado sea una agencia de empleos. El Estado tiene que hacer una función efectiva, eficiente en la aplicación de políticas públicas para el desarrollo de la nación. Tenemos un corte de Domínguez Brito, los chicos allá en ingeniería que nos indiquen, para escuchar este corte y seguir con unas informaciones más que tiene que ver con la cancelación de nómina y con la publicidad estatal, que eso nos compete mucho. No tenemos el corte todavía, ya lo tenemos. Vamos a ver a Domínguez Brito. Fusionar el Ministerio de Educación con el de Educación Superior es una decisión incorrecta, a todas luces fuera de la profesionalidad con el que debemos encarar el tema educativo nacional. Son dos instituciones totalmente diferentes, con roles totalmente diferentes. No es un tema presupuestario, porque hoy en día el Ministerio de Educación solo ejecuta el 90% del presupuesto, ese 4% del PIB que ha estado establecido. Si no es presupuestario, si tampoco es de eficiencia, ¿qué buscamos con eso? Creo que es una distracción más. Es puro cosmético. Aquí deberíamos estar discutiendo sobre la calidad de la educación, la formación de nuestros jóvenes y de nuestros niños y niñas. El gran problema de la República Dominicana es la incapacidad del Estado de dar una educación de calidad, en valores, en formación integral, y que pudiéramos nosotros decir que estamos desarrollando y formando un hombre, una mujer para la vida. Opiniones de Domínguez Brito, una persona, una figura que ha sido procurador de la República, que es un político que, bueno, aspiró a la
precandidato a la presidencia cuando hicimos los presidenciables. Senador, así que es una persona importante para la nación dominicana, sus opiniones son importantes sobre el tema. Iván, agregar a lo que dices. Es cierto que Domínguez Brito también es oposición, es cierto que Leonel Fernández es oposición, pero yo creo que por una vez tenemos que ver estas declaraciones no como un tema de criticar desde la posición de ser la oposición, sino desde cuáles van a ser las consecuencias reales de esta función con dos personas, Domínguez Brito y Leonel Fernández, que pueden tener una buena visión de lo que significaría y de cómo nos puede maltratar a nivel educativo esta fusión. Hay un tema rapidito de lógica. O sea, lógicamente se entiende que eso, o sea, no hay que ser un perito del tema educativo para saber que son dos cuestiones que obviamente si lo mezclan uno con el otro van a haber conflictos allí. Nosotros tenemos ya algunas informaciones más que destacar. Sí, ay, hombre, pero me dio cosita de García Fermín, pero si este ministerio no tiene ruido, sí, es verdad, y funciona bien, y él tiene pero su razón. ¿por qué me van a quitar mi trabajo? Van a convertir a Franklin García Fermín en director. Nosotros esperamos que Luis Abinader, que tiene la capacidad de echar para atrás cuando las cosas no están bien, ojalá que rectifique esto, que puede ser un problema grave. Sí, que el gobierno del recule puede ser que en este momento bájale un poco el fuego a la estufa, escuche al pueblo y lo piense mejor, dele un poquito de cabeza, duerma, presidente. Échale cabeza, dicen los colombianos, échale cabeza. Échale cabeza, entonces. Señores, miren, decía hace un ratito que la fusión del MESIT y del MINER, pues han sido las más impactantes y más controversiales. Sin embargo, hay muchas más fusiones que ha planteado el gobierno. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se fusionará con el Ministerio de Hacienda para dar como resultado el Ministerio de Hacienda y Economía. El Ministerio Administrativo de la Presidencia se suprime y se va a convertir en el Secretariado Administrativo bajo la Presidencia. El Instituto Agrario Dominicano será absorbido por el Ministerio de Agricultura y se estarán eliminando redundancias y asegurando el seguimiento a los asentamientos agrarios. Por otro lado, el Consejo Nacional de la Investigación Agropecuaria se integrará al Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria. También la Administradora de Subsidios Sociales, ADES, se fusionará al programa Supérate para supuestamente mejorar la coordinación. Estoy de acuerdo, porque hace lo mismo. Bueno, Supérate y ADES. Dice aquí para mejorar la coordinación y aumentar la eficiencia en la administración de los recursos. También la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Fonvivienda y Familia Feliz se fusionará con el Ministerio de Vivienda, logrando mayor centralización y coordinación en las obras públicas gestionadas. También Comedores Económicos se integrará al Plan Presidencial contra la Pobreza. La Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos se fusionará con el Acuario Nacional y se va a convertir en el Instituto Oceanográfico, con el objetivo de fortalecer la coordinación y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos marinos y costeros. Y en cuanto a, digamos que entidades más pequeñas, se van la Caja de Ahorros para Obreros y Montepiedad, el Consejo Nacional de Población y Familia, la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, la Comisión Presidencial y Modernización de Seguridad Portuaria y la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía, FODEAR. En un país que se empeña tanto, decía la máxima, y estoy de acuerdo con ella en eso, en un país como la República Dominicana, donde se hacen tantos empeños, yo no eliminaría la Caja de Ahorros de Montepiedad. Y no dejaba pérdida hasta donde yo... No dejaba pérdida, según Wellington Grullón. No, y hasta donde yo conozco, lo poco que conozco de la institución Monte de Piedad, que es además un símbolo, tiene una historia muy bonita. Yo tuve un acercamiento hace un tiempo y conocí un poco... uno oía así de niño, no, que Monte de Piedad, y uno, entonces conocer la institución, ver cómo hay gente que de verdad en sectores puntuales y donde se intentó abrir en San Juan el gobierno de Danilo, pero creo que no duró mucho, pero donde está aquí en la capital, que creo que tiene como 2 o 3 puntos,
gente que tiene una solución, que puede llevar una prenda, que le dan un dinero, que resuelve un problema. No es como una cultura a promover, pero es una solución que puede ser hasta triste, pero algunos la necesitan. Y yo digo, en el criterio de qué deja pérdidas, por ejemplo, ¿qué yo fusionaría? Fusionaría instituciones que me dejan pérdida, que tengo un lastre o que no resuelven una situación o que redundan, como tú decías, de comedores económicos y plan social. Siempre me pareció, igual que el INESPRE, eso piensen lo mejor, todavía pueden juntarlo con el INESPRE y toda junta, porque el INESPRE ya no controla ni estabiliza precios. Lo que ha hecho INESPRE es llevar una mano amiga en algunos puntos con las bodegas móviles, con los supermercados populares o los mercados populares o mercados de productores, que en este gobierno se le dio oxígeno al INESPRE. Entonces, sí, cosas que se parezcan vamos y que además dejan pérdida. Pero a mí también me preocupa, Vargavila, Iván y Yamel, porque el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, junto con el Ministerio de Hacienda, son como dos ministerios muy grandes, y quizás el profesor Leonel Fernández se preocupa porque es el diseño de Estado un poco que él hizo en sus gobiernos. O sea, hay cosas que surgieron en los gobiernos de Leonel Fernández. Yo no sé exactamente también cuál fue bueno para tener sus minutos de gloria, llamar a Andrés Bautista, sacarlo de la ultratumba, hacerlo ministro administrativo de la presidencia, para todavía con las llamas, porque él sí es flamante todavía estaba recién nombrado, y de una vez degradarlo a secretario de paliza. Elín Beltrán es secretario. Ya usted sabe, mire, hay una información. Y hay varios secretarios más. Hay una información que debemos destacar antes de que cerremos este tema, y es la congelación de la nómina, y que no habrá publicidad estatal, señores. La publicidad estatal, Colombia Alcántara, empresaria de la comunicación, ni Carlos de la Mota, empresarios, productores, gente ha llegado a la plataforma. Esta información nos atañe. Total, se la dan a la misma gente. Sobre la congelación de la nómina, a partir de agosto de 2024 se congelará la nómina pública, es decir, no se permitirá un aumento en la cantidad de empleados en las instituciones públicas más allá del número registrado en este mes. La medida no aplicará a la contratación de profesores, policías, militares, médicos, debido a la alta demanda y naturaleza de sus funciones. Cualquier necesidad de contratación adicional deberá contar con la aprobación del Ministerio de Administración Pública, que deberá emitir una no objeción y verificar la pertinencia de esta nueva contratación. Además, no habrá publicidad estatal, es lo que le decía, se eliminará, más bien se limitará el uso de publicidad estatal exclusivamente para fines educativos o para instituciones con vocación educativa. El objetivo es reducir el gasto en publicidad no esencial. Se prohibirá la compra de vehículos de lujo a la gente de los vehículos de alta gama para funcionarios públicos. La medida busca alinear los gastos del Estado con una visión de austeridad y de eficiencia. Se prohibirán los gastos en eventos generales y celebraciones costosas. No se incluye aquí la toma de posesión en el palacio, en el teatro. En su lugar, las instituciones pueden optar por realizar ofrendas florales en el altar de la patria u otras formas simbólicas que no impliquen gastos públicos significativos. Los viajes internacionales para la gente como Vargas que le gusta viajar serán limitados a los casos esenciales. Solo se aprobarán las delegaciones que sean fundamentales para la representación o la capacitación. Las solicitudes deben ser revisadas y aprobadas por el ministro administrativo de la presidencia. El congelamiento de la nómina, les doy esta parte final, y las restricciones en publicidad como vehículos de lujo, eventos y viajes buscan reducir gastos innecesarios y dirigir recursos a las áreas prioritarias. Finalmente, parte de estas reformas complementan la reforma fiscal que está en proceso. Esta implementación está en el marco de un esfuerzo más amplio para reorganizar y modernizar la administración pública. Estamos viendo, antes que Vargavila se siga destacando, que ayer no lo dejaron hablar y hoy se quiere destacar. Adelante, Vargavila. Bueno, agregar a eso, Iván, eso es lo que se llama un gobierno que va a reestructurar el Estado dominicano, carajo. Pero ¿quiénes serán degradados? Vamos a verlo en pantalla con la venia de producción. Los que ahora serán degradados, ministros, pasarán a directores, y directores imagino que pasarán a encargados. Ahí está, encabeza la lista el ministro
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, que asumo que ahora entonces pasará a ser de ministro, pasará a director, a otra posición, asumo. El caso de Andrés Bautista García, actual ministro administrativo de la presidencia, pasaría entonces a secretariado técnico de la presidencia. Y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, también pasará ahora de ministro a otra denominación. Y Francisco Guillermo García y García, actual director del Instituto Agrario Dominicano, ahora estará bajo la tutela o sombrilla del Ministerio de Agricultura en caso de materializarse este conjunto de reformas que va a someter el gobierno dominicano. ¿Y los asesores con 300,000 pesos, casi con rango de ministro, siguen o se van? ¿Y las nominillas? Buena pregunta esa. Esa es buena pregunta, buena pregunta. Bueno, ahí está la información de Vargavila con lo que serán degradados. Entonces yo decía... Algunos de ellos, hay más. Esos son los principales. Pues siga, ¿cuáles son los otros ahí? Mientras tanto, le decía en un videito que hicimos para las redes previo al programa que me preocupa esos 20 partidos aliados, porque si le están muchando la cabeza a Tutupote, que eran ministros, no sé cómo mi amigo Zorrilla Osuna y demás. Después del juramento, ¿verdad? Bueno. Y demás partidos que esperaban su cosita en un gobierno que desde Danilo dijo que le entregaron un maletín lleno de factura y que no habían sombrero para tanta cabeza. Ahora sí es verdad que faltan sombreros. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, buenos días, muchas bendiciones, Rafael, desde Conérico. Muchas bendiciones para el país maravilloso. Gracias, Rafael. ¿Qué le parece estas modificaciones al aparato estatal? Sí, son necesarias y queremos que esa gente así como Leonel, que trabaje en el Estado, que ojalá se decida a trabajar en el gobierno, que los pongan a trabajar, porque como presidente no sirve. Por favor, y a la juventud que estudie, a los jóvenes que estudien, a los hombres, porque nos están dando vergüenza. Las mujeres son las que están estudiando en Dominicana. Va a haber que traer la nueva palabra, patarrajada, pata de puerco, a los hombres que no estudian en Dominicana. El país hay que echarlo hacia adelante. Se ama la patria, estudia, echa el país hacia adelante con amor. Bendiciones para todos. Amén. Totalmente de acuerdo con esa llamada. Hay que estudiar, hay que prepararse. Le está tirando fuerte a los patarrajás, señores. Sí. La política cambió. Juan Ariel Jiménez, que es una de las figuras del PLD, se ha manifestado a favor de esta reducción y abre un hilo en X. Dice: la reducción del tamaño del Estado anunciada por el gobierno me parece adecuada. Entiendo que permite reducir el gasto público y hacer más eficiente la gestión gubernamental. Se está proponiendo fusionar entidades por tener finalidad en los temas que tratan, y esto sería correcto, dice él. En el caso de la fusión del MINER y el MESID, esto va en línea con la experiencia internacional de un único Ministerio de Educación. Puede ser una oportunidad para implementar el enfoque moderno de aprendizaje a lo largo de una vida mediante Sistema Marco Nacional de Cualificaciones, y lo dice Juan Ariel, que trabaja en una universidad nada más y nada menos que en Harvard, en Estados Unidos. Tenemos otra llamada. ¿Con quién hablamos y de dónde? Buenos días, soy Patricio. Un saludo. Buongiorno, Patricio. Adelante. Buongiorno. Finalmente, el equipo que prefiero está ahí. Buenos días. Pronto voy a molestarlos todos. No, bueno, mi pregunta... Sí. Mi pregunta está al aire, Patricio. Es, ¿cuál es el asesor o los asesores o los genios que han decidido de hacer esta fusión y todo? Porque, como yo estoy de acuerdo con ustedes, el Ministerio de Educación son de tenerlo dividido, porque el ministro Hernández con lo de Educación no sirve. Sí. Ok, perciò la pregunta mía es, ¿quién con la testa, con la cabeza inteligente, que no lo retengo inteligente, que ha decidido hacer todas estas variaciones? Porque el presidente dice lo que le dicen, no es que él decide.
Entonces, ¿qué asesoría tiene él? Una asesoría que no sirve, lo digo claro. Así es. Patricio, muchas gracias por tu llamada. Siempre nos alegra cuando llamas. Patricio se pregunta que quién está asesorando a Abinader en términos de educación. Luis Abinader, que su familia viene del sector educativo, debió asesorarse mejor. Es la pregunta que nos hacemos. ¿Quién hizo la sugerencia dentro de las fusiones que se van a hacer, tener la fusión del MESID con educación? Pero le apoya Juan Ariel del PLD, de las voces. Mira, Domínguez Brito pusimos un video que no apoya, Leonel Fernández no apoya, exministros que hemos contactado no apoyan. Pero dice Juan Ariel, que es profesor en Harvard y es uno de los miembros importantes del PLD, pero será necesario cuidar que el nuevo Ministerio de Educación no busque micromanejar las universidades como lo hace con las escuelas. Y es que en educación superior el enfoque es regulación respecto a la economía, a la autonomía académica. Un buen diseño organizacional puede lograrlo. La fusión, por otro lado, habla él de Hacienda y Economía, me parece correcta. Así es que está apoyando Juan Ariel a la reducción del Estado. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, buenas, Carlos aquí desde el 24. Buenos días para todo ese equipo, que ese programa, primeramente felicitarlo, no tengo mucho viéndolo. Gracias. Ahora tengo el tiempo, lo estoy viendo y de verdad que excelente trabajo. Suscríbase, riéguelo. Suscríbase, riéguelo. Ok, está bien. Adelante. Bueno, mi opinión sobre este caso, hay cosas que sí, que uno está de acuerdo que se fusionen, pero otras, como el Ministerio de Educación que ustedes están mencionando. Totalmente de acuerdo con esta muchacha que dice que Leonel Fernández, por más que usted quiera decir, ha sido un impulsador de la educación en este país. Y yo me imagino que el MISED lo creó fue Leonel Fernández, ¿verdad? Una pregunta. Sí, el MESID, en su gobierno. Exactamente, el MESID. Entonces ahí es que voy. Aquí no hay política de Estado. O sea, no hay una continuidad del gobierno para seguir. Eso simplemente es como, fulano lo creó, yo quiero desaparecer a fulano y déjame quitar esto. No, por lo menos ese se tiene que dejar ahí. Porque es un ministerio que está haciendo un excelente trabajo. Aparte del Ministerio de Educación, que son dos entidades diferentes. Nada, yo no estoy de acuerdo con eso y esa es mi simple opinión. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias por su llamada. Esa es la llamada del televidente. Hay cosas en las que pudiesen funcionar y que hay temas que pudiesen sí fusionarse, pero el tema de educación sigue siendo la piedra en el zapato de esta propuesta que se ha hecho, obviamente porque lo que ahí se hace no tiene una cosa que ver con la otra, aunque parezcan dos cosas muy parecidas. Y por lo mal que le está yendo a educación. Así es. Sí. Porque como dice Franklin Fermín, lo de educación superior sí funciona. Porque si tú vas a funcionar dos o tres cosas que de plano no están trabajando bien, pues tú haces recogida para FONI 1 a ver cómo tú con esos recursos tú optimizas. Yamel ha sido puntual y yo quisiera decir esto a modo de mi reflexión final, que es como introduje el tema, a ver si logro darme a entender. Miren, y yo estoy de acuerdo con que hay que revisar este Estado dominicano, es enorme, pero quiero poner cosas en perspectivas. No vamos a reducir solo por decir que vamos a ahorrar. Yo pienso que la línea importante es decir, quiero ser eficiente, efectivo y eficaz. Tú puedes ser eficiente reduciendo el gasto, pero no necesariamente eres eficaz si no logras un objetivo que va acorde al desarrollo de esos puntos en lo que tú quieres mejorar, porque cuando el PRM entró al gobierno en el primer año, casi todos los ministros, Paliza, David Collado, de lo que recuerdo, anunciaron grandes ahorros en la ejecución presupuestaria. Después nos dimos cuenta que fue ineficiencia en cómo usar ese dinero, como el mismo ministro de Educación no sabía qué hacer con 5,000 millones y creo que hasta le pasó una parte a Homero en el DIECOM para una publicidad estatal de la presidencia porque no supo, no pudo, no quiso
gastar, pero salud pública. Este señor, Daniel Rivera, salió con que se ahorró también 5.000 millones. Entonces, tú no me puedes hablar de ahorro con un país lleno de necesidades. Yo estoy de acuerdo que se revise, pero hay puntos a tratar. Primero, ¿se va a ser eficiente, efectivo y eficaz? Segundo, toda esa gente que va para la calle, gente que va a ser pensionada, gente que ya no lo va a contratar nadie, porque aquí después de los 55 años nadie te contrata. ¿Qué va a pasar? Puede haber un estallido social. El Estado ha sido, no está bien, pero así fue, ha sido un gran protector, ha cobijado en sus alas a mucha gente que de hecho si sale de una posición estatal no va a conseguir trabajo más. ¿Cuál es el plan para esa gente? O sea, al final vas a mandar a más gente a la economía informal. El tema de los seguros médicos, vas a cargar más a esa gente que sale del contributivo y llega a un plan asistido, que tú tienes un carnet pero vas a un hospital y nadie te atiende. Ojo con esto, porque es muy bonito venir a decir yo voy a reducir y yo reduzco y ahora no va a haber publicidad y ahora no va a haber gasto ni viáticos ni a comprar vehículos de lujo, pero en mi misma cara que todavía hasta el otro día en esta campaña que pasó se compraron, digo, supuesta y alegadamente para que no me demanden, gente que por voluntad propia, hasta faltando 2 días para las elecciones, decidieron cambiar de partido, salirse de la Fuerza del Pueblo o salirse del PLD. ¿Con qué dinero se hizo eso? Ahora bien, mi lectura, como yo te quiero cortar un brazo con todo y ala, con esta reforma fiscal que viene, yo me corto ese dedito, esa uña. Mira que estoy colaborando contigo, estoy quitando ministerios y fusionando direcciones, porque yo estoy restringiendo el gasto público, porque vengo ahora con este paquetazo fiscal. Entonces, pensemos, porque, ay, qué bueno, como dice Juan Ariel, qué bueno que se reduce. Ahora, ¿a dónde nos lleva eso? El tema de la reducción de la compra de vehículos, los viajes, los viáticos, las dietas, eso parece ser que también es para los presidenciables del PRM, que ya hay más de 15 presidenciables del PRM, hay algunos ya que han aflorado y otros que están tapados, como se dice en buen dominicano, gallos tapados, pero que están mandando a sus acólitos colaterales a promoverlo y después dicen que no son ellos, pero se sabe que son ellos. Y si le quitan el decreto que tienen, la posición, el ministerio, la dirección que tienen, no sacan ni siquiera una gata a miar. Lo desarticulan. Así es. Entonces parece ser que ese ahorro por esa línea es para los presidenciables del PRM. Así es. Vamos a la pausa justamente ahora y volvemos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos.